los estudios de la cadena COPE en Gijón, José María Pérez, portavoz del Grupo Municipal Socialista. José María, muy buenos días. Hola, muy buenos días. Por ir también a la actualidad informativa, hay que hablar de ese hallazgo en el río Sella, de una persona vinculada a Gijón que iba desaparecida desde el día de ayer, concretamente vinculada también al Ayuntamiento de Gijón, Manuel Muñoz, de 44 años, jefe del Servicio de Obras Públicas en el Ayuntamiento, y también, pues lógicamente queremos desde aquí trasladar el pésame a la familia. Hombre de la Corporación Municipal como José María Pérez, me imagino que también tener el recuerdo, ¿no?, para este joven de 44 años que ayer perdía la vida en el río Sella. José. Yo conocí a Manuel en el Ayuntamiento, trabajando en el Ayuntamiento, y lo que quiero es transmitirle a su familia, a sus allegados, nuestro pésame por esta pérdida. Todas las muertes producen una sensación de tristeza en el entorno de quien lo sufre, pero cuando es alguien de 44 años, que en unas circunstancias como estas, donde aparentemente estaba divirtiéndose, pescando, etcétera, pues parece que impresiona todavía más. Pues nuestro recuerdo y testimonio de condolencia para la familia de Manuel Muñoz, 44 años, jefe del Servicio de Obras Públicas del Ayuntamiento de Gijón, que era la persona, el gijonés, al que se buscaba desde ayer a primera hora de la tarde en las aguas del Sella. Volvemos a centrar un poco el asunto, el tema, la circunstancia que trae hoy aquí a José María Pérez, portavoz del Grupo Municipal Socialista, abrir una ronda de entrevistas con los portavoces de los diferentes grupos municipales para visualizar, mirar hacia las elecciones generales del próximo 26 de junio. Y le pregunto ya directa y abiertamente por qué cree José María Pérez, al igual que le haremos a los representantes de las diferentes formaciones en torno a su líder, por qué se debe votar al PSOE, a Pedro Sánchez, en las próximas elecciones generales del 26J, José María. Porque para hacer posible un cambio que permita recuperar la dignidad de las instituciones, que permita recuperar el compromiso con el empleo y la actividad económica, para hacer un cambio que permita que se atiendan las necesidades sociales cada vez mayores que existen en este país, hace falta un gobierno sensato, con experiencia, con personas que conocen cómo funcionan las instituciones y que además tienen un programa y un proyecto que va precisamente enfocado en esa dirección. Pedro Sánchez y el equipo que le acompaña han planteado un programa de cambio, de transformación, que va en la dirección de atender las necesidades que tiene el país, pero además de hacerlo de una manera sensata y razonable, con la moderación que se necesita para sumar en un contexto en el que la situación política pues muestra una gran fragmentación. Y veremos a ver cuál es el resultado de las elecciones, pero es evidente que necesitamos sumar en el Parlamento, sumar en las instituciones para conseguir que los acuerdos y que las medidas salgan adelante. Solo le pongo un ejemplo. Si mañana queremos derogar la reforma laboral, aprobar una legislación laboral distinta, vamos a necesitar 176 votos. Y para tener 176 votos parece imprescindible que se sume y que se vaya más allá del frentismo al que el Partido Popular y Podemos parece que nos quieren llevar. Y para poder hacer eso necesitamos tener una capacidad de diálogo, de negociación, que es evidente que otros partidos están demostrando que ni tienen ni quieren tener. Y las encuestas hablan incluso de que Podemos puede llegar a sumar más que PSOE. La suma conjunta, las encuestas. ¿A usted sí, esas, no sé, escenificaciones mentales, qué le parecen? Esas encuestas en las pasadas elecciones municipales daban resultados completamente distintos a los que hubo finalmente, y desde hace bastantes años el Partido Socialista suele salir en las encuestas peor que en la encuesta de verdad, que es la que se va a producir el domingo con la votación en las urnas. Y la que cuenta es esa. Y de aquí a ese domingo pues habrá que explicar con detalle lo que es el programa, explicar con detalle las razones por las que ese programa es el mejor para este país y explicar con detalle cuáles son los motivos por los cuales el Partido Socialista es la mejor alternativa para poder gobernar España a partir del 26 de junio. Ya más o menos ha hecho en su primera intervención una pequeña reflexión sobre la gestión del gobierno del PP en España, con esta alusión a los recortes, pero ¿cómo definiría esos 4 años de gobierno del PP en nuestro país? Han sido 4 años en los que se ha causado un dolor innecesario a quienes estaban ya sufriendo las consecuencias de la crisis económica. No se ha actuado en áreas, en las críticas
para facilitar la recuperación. No se ha desarrollado un programa, un compromiso social con quienes estaban sufriendo las consecuencias de la crisis, y además han sido 4 años marcados por una situación interna del Partido Popular que afectaba directamente al gobierno, con sus problemas con la corrupción, sus problemas con la financiación supuestamente ilegal del Partido Popular, y todos esos casos y los famosos mensajitos de Rajoy a Bárcenas de sé fuerte, aguanta. Han sido 4 años que han tenido unas consecuencias que creo que vamos a tardar todavía bastante tiempo en conocerlas en toda su extensión, y donde se ha querido cambiar un modelo de relación entre la sociedad española por la vía de la imposición de una mayoría absoluta con absoluta vehemencia. El caso de la reforma laboral es un buen ejemplo. Decían, no es para reducir los conflictos y los litigios judiciales, y lejos de eso lo que hemos visto es que se han incrementado. Es que es para facilitar la creación de empleo, y se ha destruido más empleo. Es que es para ayudar a la recuperación, pero lo que estamos viendo es que la recuperación no la están disfrutando, no la están viviendo la mayoría de los hombres y mujeres de este país. Está muy por arriba y no llega. Y el problema es que la inmensa mayoría de las personas que vivimos en España no estamos ahí arriba donde la están disfrutando. Y yo creo que ha habido una apuesta muy decidida por establecer una serie de premisas ideológicas muy legítimas del Partido Popular, pero que no son las de la mayoría de la sociedad española. Premisas que, por cierto, ocultaron antes de las elecciones. Hoy vamos a elecciones, no vemos que la estrategia del PP cambie, es decir, siguen diciendo cosas que son las contrarias de las que le dicen a Bruselas cuando le mandan cartas diciendo cómo van a recortar el déficit en los próximos meses, y en eso coinciden también con Podemos, que en el proceso electoral actual plantea unas cosas que son distintas a las que planteaban el mes de diciembre, y que es un programa completamente distinto al que nos anunció hace apenas un año. ¿Qué propuesta económica aporta Pedro Sánchez, así a grandes rasgos, como solución para el futuro de España en los próximos años? En el programa socialista se plantean actuaciones en varias líneas, porque tenemos una economía que tiene problemas estructurales profundos, pero cuando hablamos de problemas estructurales no hablamos de que esto se resuelva con una ley que determine que lo blanco es amarillo o negro, sino que hay que intervenir en la raíz del problema. Tenemos sectores productivos que necesitan modernizarse, y eso exige una apuesta por la innovación, exige investigación y desarrollo que nos permita ser competitivos en el medio y el largo plazo. Necesitamos mejorar la formación y la cualificación del conjunto de la ciudadanía, y eso exige apuesta y compromiso en el ámbito educativo, porque eso es la única manera de tener profesionales capaces para poder salir al mercado. Necesita reciclaje de las personas que están en desempleo. Se hace una apuesta en el tema fiscal por combatir de manera decidida el fraude fiscal, que en estos años ha sido, digamos, premiado con una rebaja de impuestos considerable para tratar de que aflorasen determinados patrimonios. Pero claro, han aflorado a costa de no pagar los impuestos que deberían de pagar, y hay casos a punta pala para poder hablar de ellos. Y necesitamos que, para tener un sistema que funcione, que sea equilibrado, se pueda garantizar también el futuro de nuestras pensiones, que es un componente más de ese conjunto económico del que hablamos. Porque en un país como el nuestro, donde la pirámide de población está invirtiendo y cada vez hay más personas de más edad, si afectamos, si tocamos su capacidad económica, estamos tocando la capacidad económica del conjunto del país y lastrando nuestras posibilidades de crecimiento. Y el PP lo está haciendo con subidas de las pensiones de apenas el 0,25, pero que además han hecho una reforma de los sistemas de pensiones que va a ser, o que la plantean para muchos años, y que la plantean con subidas siempre en estos niveles. Trascendemos de lo nacional local, lógicamente su presencia hoy aquí es mirando a las elecciones del 26J, pero no podemos obviar la situación municipal, el gobierno de Foro, que prácticamente cumplía la semana pasada un año, o sea, por tanto 5 ya de gobierno en el Ayuntamiento de Gijón. Hablan de inmovilismo, en cuanto a que pocas gestiones, poca capacidad de movimiento tiene el gobierno de Foro en estos ya 5 años al frente de la alcaldía. ¿Es para tanto definir ese gobierno con la palabra inacción, inmovilismo, falta de capacidad? Yo creo que como mejor se entiende es poniendo ejemplos. Hace un año se constituía la corporación municipal, tomábamos posesión, y la primera reunión de todos los grupos fue para hablar de lo que la alcaldía llamó el plan de choque.
Y el plan de choque era el reconocimiento explícito de que lo que nos habían dicho hasta las elecciones no era verdad. Decían, no, no, está todo muy bien, en Gijón las cosas se atienden mejor que en otros sitios, hay un gran compromiso social. Pero de repente dicen, no, no hay que hacer un plan de choque. Bueno, hay que hacerlo porque las cosas no están como se nos había vendido. Pero se acuerda un plan de choque y a día de hoy sigue sin ejecutarse. Apenas habrán empleado del orden de 300, 400.000 euros de 10 millones de euros de presupuesto. ¿Por qué? Porque el gobierno ha tomado decisiones o no ha tomado decisiones para poder ejecutar ese dinero. Y la consecuencia es que las necesidades sociales que se querían atender siguen sin ser atendidas. Tenemos un grave problema de desempleo en Gijón. Ahora mismo hay del orden de 25.000 desempleados en nuestra ciudad. Pero resulta que ninguno de los programas de empleo acordados han sido puestos en marcha. Ninguno. No es que sean poco o mucho, es que no hay ninguno. Porque en ese plan de choque, 4 millones iban para planes de empleo y no se ha invertido ni un céntimo de ese dinero. Cuando estamos hablando de la situación de los barrios, de la situación de nuestras calles, de nuestras aceras, pues no paramos de recibir quejas de vecinos y vecinas, de asociaciones que nos dicen, oiga, es que esto está que da pena. Lo último, calle La Paz, felicidad, alegría, Claro. que Entonces es un calles, nombre de calle, no una realidad de efectivamente. Pero es que lo que nos dicen es, oiga, es que ¿cómo es posible que nos digan que dejan ustedes 55 millones de euros en el cajón sin tocarlos y al mismo tiempo nos estén condenando a pasar por una calle en la que en los últimos 5 años ustedes no han invertido un céntimo? Que los baches, vamos, es que un día entra el coche dentro. Que no pintan ni siquiera los pasos de peatones y que las aceras están llenas de baldosas sueltas. Bueno, pues esa situación es la que vivimos. Entonces, podríamos utilizar adjetivos más gruesos si se quiere, pero lo cierto es que no están aprovechando las oportunidades y los recursos que tiene Gijón para atender los problemas de la gente de Gijón. La calle Aguado acaba de empezar obras ahora, pero hace un año yo recuerdo estar con los vecinos en la esquina de la calle Aguado hablando allí porque las obras llevaban muchos meses de retraso y porque les amenazaban con empezar en el último tramo de calle, el que está en obras en este momento. Y ha pasado un año, no han hecho nada y ahora en pleno verano se ponen a desmontar la calle y a generarles un trastorno. Es decir, es una muestra absoluta de incapacidad y eso es exclusiva responsabilidad del gobierno. Aquí el pleno no decide, no es el pleno el que contrata la obra, lo decide el gobierno municipal con un soporte que es verdad que se ha producido de manera más o menos tácita durante este año, que es el de Podemos, que ahora parece que tiene dudas sobre la ideología de Foro y sobre su posición en el tablero político colocaditos en la derecha, pero que han estado sirviendo de sostén para todo esto. Usted así lo considera, ¿no? Que hay una pinza, en muchas votaciones lo ve, lo percibe. Se está produciendo no tanto por lo que se tiene que ver con las votaciones que se produzcan en el Pleno, como por lo que es el día a día de la vida municipal. En primer lugar, Carmen Morillón es alcaldesa de Gijón porque Podemos no quiso llegar a un acuerdo con el Partido Socialista y con Izquierda Unida para que hubiera un gobierno como llaman ahora a la valenciana. No quisieron. Están en su derecho de no querer, pero eso tiene consecuencias. La primera, que en la alcaldía está una alcaldesa del partido del señor Álvarez Cascos, que cuando uno mira lo que dicen sus votantes en las encuestas del CIS, pues se colocan en la parte más a la derecha del espectro político. Un partido al que, por cierto, Vox, que es un partido que se ha colocado precisamente en ese mismo espectro, decidió que no quería hacerle la competencia en las elecciones municipales y decidió no presentar candidatura municipal en Gijón porque consideraban que ya con un Foro estaban bien representados. Digo, para los que tienen dudas sobre dónde se colocan ideológicamente. Pero es que después de todo eso, digamos que cuando ha sido necesario que el gobierno municipal tuviera un soporte para evitar tomar una decisión propuesta por la oposición, ha sido Podemos quien ha estado ahí para levantar la mano y para que sus votos impidiesen que ese acuerdo saliera adelante. Y una moción de censura con esa tesitura parece complicada, ¿no? Porque si Podemos sigue apoyando a... Una moción de censura requiere, entre otras cosas, que haya 14 concejales y concejalas que puedan firmar un documento pidiendo la moción de censura. Y para que eso sea posible, es evidente que tendría que haber un cambio importante en la estrategia y en la manera de actuar de Podemos. Porque si ese cambio no lo hay, no habrá 14. Y si no hay 14, no habrá moción de censura y seguiremos en esta situación de inacción durante más tiempo.
Y que conste, a nosotros nos encantaría que el ayuntamiento estuviese haciendo muchas cosas. Nos encantaría que en esta ciudad se estuviese aprovechando todos los recursos. Pero lo cierto es que sucede lo contrario. Y ante esa situación y la negativa municipal a cambiar de rumbo y a virar en su estrategia, hay pocas alternativas. Podemos seguir diciendo las cosas que pasan, pero solo se pueden cambiar si quienes no quisieron cambiarlo hace un año, ahora cambian de actitud. Después del 26J sería posible, con los resultados que hay a nivel nacional, o no tiene por qué influir una... En Gijón hemos tenido unos resultados en mayo del año pasado, que están ahí, y que esos resultados se van a mantener hasta el año 2019. La gente vota en cada sitio una cosa distinta, cada cual con sus razonamientos. Y el PP siempre dijo eso, cuando le salían bien los resultados en las generales, decía, no, es que como gané estas generales al PSOE, pues entonces en las municipales siguientes, pues voy a gobernar. Y lo que pasaba es que volvía a ganar el PSOE. Es decir, son procesos diferentes, yo no mezclaría un proceso con el otro, pero sí está claro que para que esto sea posible, para que las cosas cambien en este ayuntamiento, lo que no puede ser es que se produzca esa tácita alianza entre Podemos y Foro, o Foro y Podemos, como se viene produciendo en este tiempo. Pues cuestiones que habrá que aclarar en el panorama corto. En todo caso, cortito también, como siempre, se nos hace la charla, la conversación con José María Pérez, 12 y casi 56 minutos de la mañana. El tiempo es el que es. En todo caso, muchísimas gracias por la presencia suya en COPE Gijón y por la atención que siempre nos dispensa. Muchísimas gracias. Muchas gracias.